Pues los jueces en España se acostaron un 20 de noviembre por la noche franquistas y se levantaron al día siguiente con el carnet de demócratas. Claro, como eso iba a traer desmanes, pues nos inventamos el Tribunal Constitucional, que era la única posibilidad de que en la cúspide judicial no estuviera un Tribunal Supremo que proviniera igualmente de ese pasado franquista y al final zanjara los conflictos con un claro aroma franquista. Bueno, dejamos el Tribunal de Orden Público, aunque lo llamáramos Audiencia Nacional, y ahí todavía el proceso de desnazificación continúa. Todo lo que habíamos avanzado en la justicia lo rompió Trillo, convirtiendo la judicatura que caía bajo sus garras en un capítulo de Los Soprano. Igual que Ignacio Cosidó, que tranquilizaba a los diputados diciéndoles calma, que vamos a controlar el Supremo por detrás. Igual que no tuvieron ningún tipo de problema en meter a gente con carnet del Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Daba igual, porque lo importante es que fueran de los suyos, para que luego, por ejemplo, como ocurrió con Casado y con su máster, los absolvieran. O como ha ocurrido ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resulta que han condenado a una mujer honesta a 19 meses de prisión por sentarse en el suelo. Sin pruebas materiales inculpatorias de ningún tipo. Al revés, con pruebas materiales, vídeos, por ejemplo, que confirman la versión de la condenada. Con pruebas testificales de algunos policías contradictorias entre sí. Y resulta que un juez que se creía a Dios dispuso condenar a la diputada de Podemos, a Isa Serra, a 1 año y 7 meses de cárcel por intentar impedir, sentándose en el suelo, un desahucio de una persona impedida. Por supuesto, mandatados por fondos buitre. Cuando uno ve el comportamiento de energúmenos como Alejandro León, un policía que se saltó el control policial en el Congreso de los Diputados, haciendo amenazas y arengas propias de una mañana de golpe de Estado, y no pasa nada. Cuando uno ve que hay diarios y tertulias que mienten impunemente todos los días, que propagan bulos, o que incluso alguno se ha atrevido a amenazar con pegar un tiro a la gente de Podemos y no pasa nada. Ay, si fuerais titiriteros, si fuerais raperos. Cuando vemos que una abogada del Estado de Vox es capaz de decir barbaridades propias de una golpista, acompañando a constantes peticiones por parte de gente de su partido para que haya un golpe de Estado día sí y día también, y no pasa nada. Cuando vemos que la derecha está comprando robots o pagando a empresas para lanzar millones de tweets en las redes con el único objetivo de ensalzar a los suyos, de insultar a los adversarios y como objetivo final derribar al gobierno o sembrar bulos para que creen alarma social, y no pasa nada. Cuando vemos que el PP organizó una policía política con dinero de todos, al mando de Villarejo, del sinvergüenza Villarejo, inventándose pruebas contra Podemos, con el conocimiento de la cúpula del PP, sí, Casado, con conocimiento de vuestra cúpula. Y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo demonios tenemos que leer lo que nos ocurre en nuestro país? ¿Es que el Estado no tiene mecanismos en las leyes para hacer cumplir la Constitución? Es que tenemos que tolerar que la derecha y la extrema derecha campen por sus respetos, porque están seguros de que siempre van a tener resortes en los aparatos del Estado, que les otorguen impunidad. Un abogado del Estado, un policía, un guardia civil, ¿qué? Un juez. Es que la democracia no va a reaccionar para defenderse de los enemigos de la democracia, ni siquiera cuando hay una mayoría de españoles que vota un gobierno de progreso. Es que la derecha siempre va a tener patente de corso para actuar como si España fuera su cortijo. Es que pueden tener a su gurú económico en la cárcel por ladrón, a Rodrigo Rato, y seguir dándonos lecciones de economía a los españoles y al gobierno. Es que pueden tener a 1000 imputados por robarnos dinero público y decir luego que hablan por el bien de España, por el nombre de qué bien de España hablas tú, Casado. Es que después de que se les ha pillado intentando controlar el Poder Judicial por delante y por detrás, vamos a dejarles que también tengan el control del discurso sobre la justicia, como si ellos fueran los que repartieran la legalidad de las normas en nuestro país. Es que con la práctica totalidad de los medios de comunicación trabajando para sus fines desestabilizadores. Y resulta que es que han desaparecido, salvo algunas excepciones, ha desaparecido la pluralidad. Siempre vemos sentados a extremistas de OK Diario, afines a Vox en las tertulias. Y los demás tenemos que quedarnos quietos, sin reaccionar, viendo cómo hunde la credibilidad de los medios en España, que es una manera de hundir nuestra democracia. Gobierno de coalición, en especial gente de Podemos. O se reacciona, o nos vuelven a robar la democracia, los hijos, los nietos y algún bisnieto de los que ya nos lo robaron este país durante 40 años.
ver si despertamos. 150 aniversario, un 22 de abril, del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por Lenin. Una persona que orientó su vida a buscar la razón y la justicia, que leyó a Marx, pero que no se detuvo en Marx, que tuvo coraje, que se adelantó en unos cuantos años a aquella frase de no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Responsable, en última instancia, junto con su pueblo, pero que sin su impulso difícilmente hubiera llevado a cabo esa hazaña de la Revolución Rusa, de la Revolución de octubre de 1917. Una revolución que permitió que se sembraran derechos sociales por todo el planeta. Hoy, 22 de abril, 150 años después, hablamos con una persona que ha escrito sobre Lenin y que ha entendido que su mensaje de lucha revolucionaria, de planteamiento socrático, de entender que solamente sabemos que no sabemos nada, nunca tiene que ser un obstáculo para darlo todo, por encontrar nuestro lugar en el mundo y estar en el lado correcto de la historia. Hoy, con Constantino Bértolo, hablamos de Lenin. 150 años del nacimiento de Ulyanov, de Lenin, y Constantín Bértolo nos regaló un libro donde nos recordaba que Lenin era un revolucionario que no sabía demasiado. ¿Qué significa eso, Constantino? Bueno, saber o del saber forma parte el no saber. Es decir, saber aquello que se puede saber y saber que hay sí cosas que no se saben en un momento determinado. O sea, Lenin, yo creo que su método se resume siempre en esta frase ya tan oída de análisis concreto de la situación concreta. Bueno, pues como la situación es concreta, pero las situaciones van cambiando. Luego, por lo tanto, hay que estar preparado para esas nuevas situaciones, analizarlas de forma concreta. Para estar preparado hay que estar abierto. Y para estar abierto, como decía así, hay que tener la mente, por decirlo así, abierta a no saber, a poder saber, a estar preocupado por el saber, pero saber que no se sabe todo a priori. Bueno, ese no saber a priori, en algunas cosas, en otras sí. Yo creo que Lenin, por decirlo así, en unas partes mantenía una zona de rigor y por otras mantenía una zona de alta flexibilidad. Curiosamente, este Lenin flexible es el que no tiene mucho predicamento. Siempre se le ve como muy dogmático, muy autoritario, pero bueno, Lenin es alguien que está continuamente interesado en ver las relaciones entre la realidad cambiante y los objetivos fijos de la revolución. No es poca cosa asumir que las revoluciones, en vez de tener lugar en los países capitalistas más desarrollados, iba a tener lugar en el país capitalista menos desarrollado de Europa. Sí, si hubiera sido dogmático en ese sentido, supongo que se hubiera quedado sentando esperando a que los alemanes se levantasen. En ese sentido, curiosamente, sí que inevitablemente su lectura además le llevaba a pensar que en algún momento en esos países adelantados iba a producirse una revolución que ayudaría a la propia revolución rusa. Y yo creo que digamos, esta es una de las tragedias, no del leninismo, es una de las tragedias de que la revolución se produjese ahí y no se produjera en los demás lados. Es decir, el paso de la revolución a la revolución en un solo país, evidentemente, yo creo que está en el origen de muchísimas de las distorsiones históricas que luego se produjeron dentro del socialismo. Yo recuerdo en la discusión en América Latina, el presidente Chávez era consciente de que o la democracia se extendía por todo el continente o era imposible, ya no el socialismo, sino la democracia, solamente en Venezuela. Constantino, ¿quién era Lenin? Bueno, yo creo que Lenin era alguien, por decirlo de alguna forma, que no estaba de acuerdo con lo dado. Estaba de acuerdo con lo dado no le parecía ni justo ni racional. Y esa unión de lo justo y lo racional, esa búsqueda es la que le llevó a conectar primero con el marxismo y luego a, digamos, plantearse
lo que yo diría que es la clave o el rasgo leninista más importante, que es la necesidad o estar siempre pendiente de lo que llamaríamos los temas de la organización. Yo creo que Lenin de Marx, evidentemente lo que recoge es la lucha de clases, pero Lenin traduce esta lucha de clases en la relación, a la relación de fuerzas, en realidad, ¿no? La correlación de fuerzas y por lo tanto, desde mi punto de vista, a cuáles son en cada momento histórico la organización necesaria para que las condiciones, la relación entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas sean favorables a la revolución. Yo creo que esto es lo nuevo. Lo nuevo de Lenin es que este juego en que las condiciones objetivas solas no sirven y las condiciones subjetivas solas tampoco sirven, es lo que yo creo que ahí está la raíz dialéctica, diríamos, del pensamiento de Lenin. O sea, que Lenin de alguna manera rompe con el determinismo al cual después han recurrido los que se llamaban leninistas para hacer análisis mucho más mecanicistas, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que, bueno, por lo menos digamos que rompe con la lectura que se hizo, mala lectura que se hizo de Marx en ese sentido. O sea Marx no dice que la revolución es inevitable. Lo que sí dice es que sin revolución a donde vamos es, digamos, a un fondo de saco, o sea, ¿no? A la barbarie. O sea, recuperamos aquella vieja distinción entre revolución o barbarie. Bueno, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que la barbarie es una solución. Oye, Constantino, claro, en esa lectura te la juegas en acertar en el diagnóstico, ¿no? Y claro, ¿había que ir a la Comuna de París o no había que ir a la Comuna de París? Claro, ¿cómo sabes cuál es el movimiento correcto? Claro, sí, esto evidentemente, o sea, digamos, la herencia de la Comuna de París yo creo que está muy presente en el pensamiento leninista, porque, claro, Lenin lo que hace es organizar la correlación de fuerzas, pero bueno, sabe que esta correlación de fuerzas, digamos que, por ejemplo, pasa por, a responder con violencia a la violencia del capital. Esto es algo que tanto Marx como él entienden del fracaso de la Comuna de París. Y en ese sentido, bueno, se puede equivocar, se puede fracasar, pero él lo que sí tiene claro es que por lo menos antes de darse por fracasado habrá que pensar qué es lo que no se ha hecho bien, no se ha organizado bien. O sea, por eso yo creo que Lenin es la organización de la revolución, o sea, es el salto que da el comunismo de Lenin con respecto a Marx. O sea, Marx en principio nunca se dedicó a organizar la revolución, ¿no? Pensó las claves, pensó las circunstancias, pero no se metió en organizar. El salto leninista, desde mi punto de vista, es justamente ese. Lo malo es que no se sabe bien por qué parece que lo que las lecciones de Lenin sobre organización se han convertido en algo anquilosado, en algo dogmático, y por lo tanto la famosa flexibilidad, ese no saber que yo reivindico en Lenin, se ha perdido en el camino. Claro, pero déjame que te insista, ante una circunstancia, una de las grandes discusiones en la izquierda es que hay unos que dicen que siempre están las condiciones maduras para el salto revolucionario, ¿no? Y a menudo eso lo único que sirve es, bueno, pues para ir al fracaso, para malgastar fuerzas, incluso a lo mejor para levantar, ¿no?, la bestia de la reacción que te va a aplastar y vas a tener que esperar una generación. Claro, esa discusión, yo no sé quién te puede ayudar a hacer bien ese análisis. Lenin fue arrojado, ¿no?, y le salió bien, o por lo menos una parte de lo que hizo le salió bien, pero no sé en qué medida se pueden extraer ahí lecturas para obrar en esa misma dirección. Bueno, ya quisiéramos que tuviéramos un método, un termómetro que nos permitiera saber estas cosas, ¿no? Lo que yo sí entiendo, por decirlo de alguna forma, de Lenin y su relación con los movimientos históricos es que Lenin tenía claro que, por un lado, había la necesidad de una organización de vanguardia, una organización, digamos que en los términos clásicos, que fuera la conciencia desde fuera, que creara la gran conciencia. Pero Lenin, y esto es algo que parece que también se ha deformado, Lenin nunca dijo que el partido fuera suficiente para crear las condiciones objetivas. O sea, esto es una lectura
Yo creo que del marxismo-leninismo malentendido, porque él lo que sí tiene claro es que sin las masas de trabajadores, el partido lo único que hace, digamos, es incidir, intervenir, pero no de forma suficiente. Es decir, que, por decirlo de alguna forma, bueno, el partido lo que tiene que analizar es cómo organiza las masas. Y las masas no se organizan con una organización rígida. O sea, cómo se organiza el descontento. Bueno, lo que se llama siempre el famoso tema del sujeto revolucionario, ¿no? O sea, el sujeto revolucionario no es el proletariado, punto. Es el proletariado en actitud de combate. Esa actitud de combate no es solo la actitud de una minoría que es el partido, es una actitud que, digamos, que tiene que estar presente, digamos, en el bloque social amplio. Y en ese sentido, por eso se entiende el leninismo, se entiende como una tarea de trabajo. De eso que ha desaparecido de los partidos, yo creo que por la mala prensa que ha cogido, que es aquello que se llamaba agitación y propaganda. Claro, la propaganda, todo el mundo se cree que ahora que la propaganda se refería a la publicidad. No, propaganda es propagar. No tiene que ver con la publicidad, que es lo que se entiende hoy. Bueno, y la agitación, claro, la agitación es estar presente ¿en dónde? Bueno, en la lectura leninista, básicamente en aquel momento, en los lugares de trabajo, es decir, en donde el conflicto capital de trabajo se enfrentaba de forma más radical. ¿Dónde Habría que estaría? ver hoy en dónde se producen esos enfrentamientos más oportunos desde el punto de vista de hacer revolución. Claro, y te quería preguntar, ¿dónde estaría hoy Lenin? ¿Estaría en las redes sociales? ¿Estaría, no sé, en un país latinoamericano? ¿Estaría dónde? Bueno, yo creo que estaría en un país latinoamericano. O sea, yo creo que estaría en un país latinoamericano y sería una pena para nosotros. Es decir, o sea, ¿dónde estaría hoy Lenin entre nosotros? Bueno, estaría bastante cabreado. Porque, por entenderlo así, lo que vería es que el trabajo político, yo creo que, bueno, no está, digamos, desempeñándose de la forma que yo creo que Lenin entendería. Es decir, el trabajo del día a día, el trabajo de lugar por trabajo por lugar de trabajo, que ya no hay fábricas. Bueno, o sea, no hay fábricas. De todas formas, el pescado no sigue entrando en las latas de conserva solo. No hay grandes fábricas, bueno, hay grandes rascacielos de oficinas, ¿no? Es decir, hay miles de oficinistas en las 4 torres de Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿alguien ha visto alguna vez algún partido hacer agitación y propaganda, por ejemplo, a la entrada de estos sitios? Bueno, entramos en sus ordenadores, ¿no? Y a través Sí, de sus sí, bueno, ordenadores claro. intentamos Sí, contarles no, cosas. y hay que estar en las redes sociales. Pues sí, hay que estar en las redes sociales, pero no se puede pensar que simplemente con estar en las redes sociales se está. Yo creo que justamente porque la militancia, en la parte que toca a la organización de un partido, la militancia requiere, desde mi punto de vista, contacto y continuo cruce de ideas. Bueno, las redes sirven para cruzar ideas. Sí, pero también para que se queden ahí. Poco se quedan flotando, ¿no? Las redes permiten una revolución flotante, ¿no? Un estado de ánimo flotante, ¿no? Y los estados de ánimo, analizarlos está bien, pero no dejan de ser estados de ánimo, ¿no? Entonces, yo diría que lo que sería bueno es poder medir los estados de cuerpo, ¿no? Lo que yo llamo el estado de revolución de un país en un momento determinado. ¿Cuál es nuestro estado de revolución en este momento? Por ejemplo, ¿no? Déjame que te pregunte en esa dirección. ¿Lenin vivió en su época algo parecido a lo que vivimos ahora, donde una parte de la clase obrera, esa, ¿no?, que trabaja por un salario a menudo miserable, vota a la extrema derecha, es decir, vota a sus verdugos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque entre otras cosas, digamos, e incluso en el momento ya revolucionario, es decir, a partir de la revolución de febrero del 17, bueno, parte de la clase obrera está votando a los social revolucionarios. O sea, no es, o sea,
que los bolcheviques ganen la mayoría en los soviets es un trabajo que lleva sus meses y lleva su tiempo, ¿eh? Entonces, no, me parece que él es justamente es el momento leninista histórico al que se le da más relevancia y con razón, ¿no? Que es el paso del trabajo en los soviets tranquilo a de pronto decir, no, es que todo el poder para los soviets, es decir, las famosas tesis de abril, ¿no? Ahora, claro, es que las tesis de abril, él lo que ve es que hay un agotamiento del modelo, digamos, de los cadetes, etcétera, del gobierno provisional. Entonces, claro, en función de ese agotamiento que él mide, entonces sí que decide que es el momento de lanzarse. Ahora, claro, curiosamente encontró poca comprensión entre los otros partidos, los mencheviques, partidos revolucionarios, pero también en el interior de su propio partido. O sea, a la parte bolchevique le costó entender, bueno, que es que había que arriesgarse. Yo creo que otra de las virtudes de Lenin es que no tiene miedo a equivocarse, entre otras cosas porque sabe que al equivocarse aprende. O sea, no ve la equivocación como un fracaso, sino como una oportunidad, ¿no? Claro que para aprender y equivocarse hay que hacer. Claro, solo sin la praxis, sin el hacer, se puede aprender. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que por desgracia, yo creo que, claro, si el hacer consiste en mandar mensajes solo por las redes sociales, la verdad es que puedes aprender poco. Aprenderás un poco de diseño de... Claro, pero ahí nos lleva otra vez, Constantino, a lo que decíamos antes de, a posteriori, si Engels no hubiera sabido que la Comuna de París iba a suponer que 30.000 fusilados, hubiera esperado un momento más propicio, o había que intentarlo porque el revolucionario siempre tiene que intentar superar el estado de cosas. Bueno, es un poco duro decirlo, pero claro, yo es que creo que, por decirlo así, una de las grandes victorias de los momentos de emancipación de la clase trabajadora es el fracaso de la Comuna. O sea, el fracaso de la Comuna es una de las grandes victorias de lo que yo llamaría nuestra memoria histórica. La pregunta hoy en día sería, oye, ¿el fracaso de la Unión Soviética en algún momento se podría convertir en una victoria para nuestra memoria histórica? Esto es uno de los temas que a mí me interesan más porque creo que una de las cosas que nos tiene frenados es la propia historia nuestra. Es decir, que bueno, yo creo que hay que volver a explicarse el fracaso del país soviético para poder seguir hacia adelante, porque además si no, continuamente te lo van a estar recordando, ¿no? O sea, me parece que sería bueno repensar de nuevo qué significa ser comunista hoy y por lo tanto qué significó ser comunista antes. Yo veo muchas veces una actitud cómoda que consiste en poner en paréntesis, bueno, el estalinismo, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, bueno, desde una metodología marxista tú puedes decir que es que esto no tuvo nada que ver con nosotros. Hombre, habrá que preguntárselo, habrá que responder a través, digamos, de los métodos, de los tipos de reflexión que hemos aprendido a tener. Mientras sigamos pensando que es que, bueno, esto fue cosa de un loco, bueno, pues es que entonces yo creo que es que hemos renunciado a saber nuestra propia tradición. Y esto yo creo que no es nada bueno y además se nota, ¿no? Se nota en que no sabemos responder mucho a lo que yo llamaría el lado feo de ser comunista. Claro, porque el lado bonito no es solo lo único que hay. En este momento, la verdad, hay más bien lado feo que el lado bonito, ¿no? Bueno. Claro. En esa dirección, ¿el estalinismo es una traición de los presupuestos leninistas o una continuidad? Bueno, yo la palabra tradición no la utilizaría, ¿eh? O sea, ahora tampoco no es una continuidad, es una continuidad en el tiempo. Cosa de tradición porque en el testamento de Lenin él dice, cuidado, que no sea Stalin el que Bueno, ocupe mi lugar. yo tengo serias dudas sobre si ese testamento no es un testamento manipulado, ¿eh? Ajá. Esto, en fin, es un testamento que ha gustado mucho a muchísima gente. Yo creo que, en fin, y por lo que yo he podido averiguar, es un testamento sobre el que hay muchísimas dudas. No está redactada por él,
fundación, no sé cuánto, es decir, que no está firmada por él, está hecha por la Secretaría. Es decir, ya es verdad que en ese momento él ya no podía escribir siquiera, o sea, físicamente. O sea, digo que tengo ante duda. Yo creo que el testamento, yo creo que lo que seguramente Lenin le hubiera reprochado básicamente al estalinismo es que su incapacidad para discutir. O sea, para entenderlo, su incapacidad para entender que a lo mejor no sabe. Esto es lo que, evidentemente, ¿qué sucedió? Bueno, que las condiciones de bloqueo, de acoso de la Unión Soviética, bueno, pues hizo que aquello se encerrase en sí mismo, ¿no? Y entonces, claro, si uno se encierra en sí mismo, se vuelve dogmático de sí mismo, ¿no? Que es el peor dogmatismo, ¿no? O sea, bueno. Oye, casi para ir terminando, a mí me gusta mucho en esa discusión que tiene Lenin con el pobre Kautsky, al que ya se le va a adjudicar el nombre de renegado para la historia, cuando le dice, mira, nosotros el poder no lo tenemos, el poder lo tienen los otros, que tienen el ejército, tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen la diplomacia, tienen los funcionarios, y por tanto el modus operandi tiene que ser, pues, esa frase que es tan terrible y que suena tan mal, porque está ya en Maquiavelo, ¿no? La idea de la dictadura del proletariado. Es decir, cuando tú cambias un régimen o estableces las posibilidades de mantener esa democracia ganada, o vas a perderla como le ocurrió a la Comuna de París en 2 meses. Bueno, es que aquí está el otro tema, que es el otro tema que yo diría que también, digamos, que ciertas fuerzas revolucionarias, incluso que se llaman comunistas en algunos casos, bueno, de pronto parece que el término dictadura del proletariado se ha convertido en una especie de satanás o de El reto. nombre es feo, Constantino. Dictaduras no suenan bien. Bueno, sí, no, perdona, el nombre es feo porque hemos dejado que sea feara, porque nadie nunca, yo nunca he oído hablar mal de la dictadura de Julio César. O sea, ¿se entiende? No, o sea, en España siquiera la dictadura justamente de Primo de Rivera hasta tuvo sus simpatizantes en la izquierda. Bueno, y sobre todo, el problema no es ese, el problema es que curiosamente a esa dictadura, cuando sale a relucir este tema, nadie habla o nadie enseña cuál es la dictadura del capital, cuál es la dictadura del capitalismo. Esta se ve todos los días. O sea, se ve todos los días cuando alguien, por ejemplo, va a hacer una entrevista de trabajo. ¿Cómo puede ser que tú trabajes, que una persona humana trabaje o no en función de que le caiga bien o le parezca bien a un individuo que lo único que tiene es el medio de producción? ¿Cómo? ¿Esto no es una violencia? Cualquiera que haya hecho entrevistas de trabajo, cualquiera, sabe lo que es la violencia del capital y sabe cuál es la dictadura de tu jefe. Para que al final todos hemos entendido que, bueno, que sonreír al jefe parece que forma parte de lo que llamaríamos la convivencia humana. No es cierto. Hay sonrisas que son humillaciones. Sin duda. Para marcharnos, ¿qué enseñanza, ¿no? Una persona que quiera luchar por un mundo más justo, más libre, más fraterno, ¿qué enseñanza podemos extraer hoy de la lectura y de la práctica de Lenin? Pues mira, yo voy a decirle una cosa muy sencilla, ¿eh? O sea, yo creo que la forma de entrar ahí es hablar con la gente. Es hablar con la gente que te rodea y preguntarse por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué no nos gusta lo que no nos gusta, por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que leer está bien, pero yo creo que hablar es la forma leninista de entrar en el conocimiento de qué es lo que nos está pasando. O sea que la enseñanza de Lenin en el siglo XXI es hablar, hablar y hablar. Sí, y a partir de hablar, organizarse. Constantin Bertolo, autor de Lenin, el hombre que no sabía demasiado, con una reflexión muy socrática, ¿no? De yo solo sé, que no sé Exacto. nada, solo que quiero hacer la revolución, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta frontera y seguimos leyendo y seguimos seguramente entendiendo que si los clásicos siguen siendo clásicos es porque algo nos tienen que enseñar, seguramente porque hicieron las preguntas correctas. Seguimos hablando. Un abrazo fuerte.
Mi nombre es Donald John Trump. Sexta semana de confinamiento. La soledad del aislamiento debe servir para mejorar la comunicación con uno mismo. Esto lo decía una stripper que conocí una vez. Debéis fomentar el diálogo interno. Voy a hablar conmigo mismo. Hola Donald, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto para mantener ese tono de piel? ¿En serio, Donald? Venga, no seas tan superficial, por favor. Estaba de broma, claro. Dime, Donald, ¿cómo crees que saldremos de esta? ¿Debería ser más valiente y reabrir la economía de una maldita vez? Mira, Donald, ¿sabes qué significa ser valiente? Ser valiente es anteponer la vida y la salud de todos los ciudadanos a los intereses macroeconómicos. Es poner todos los recursos del Estado para que todos puedan salir de esta crisis. Ser valiente es defender una sanidad pública y universal. Es broma, ¿no? ¡Qué cabrón! Eres bueno, ¿eh? Más bueno de lo que pensaba. No, Donald, hablo completamente en serio. Perdona, me llaman. Un momento, es el tono de llamada de Melania. Sí, es Melania. Luego la llamo. Qué raro. A mí nunca me llama Melania. ¿Por qué llama a este loser? Estoy oyendo lo que piensas, Donald. Sí, claro. Y yo me lo creo. A ver, listillo, ¿qué estoy pensando ahora? Ahora no estás pensando nada, Donald. ¡Qué cabrón! Bueno, Donald, a lo que yo venía es anunciarte que a partir de ahora yo me hago cargo del gobierno. Voy a subir los impuestos a los ricos, voy a redistribuir la riqueza... ¡Ah! ¡Qué susto! Me he quedado dormido. ¡Ah! Ahora no sé por qué me he asustado. Hola, ultraderechines mexicanos de Europa. Esto es Derechita News Home Edition, desde un cuarto trastero de la Casa Blanca. Definitivamente, el gobierno español está enseñando sus dientes y ya pone en marcha todos los mecanismos de censura propios del comunismo. De hecho, para poder emitir libremente este noticiario, he tenido que sobornar a un cámara y a un editor que me han exigido el salario mínimo e incluso un contrato. Uf, cómo se aprovechan de estos tiempos de guerra. El gobierno ya ha advertido que impedirá que libremente podamos hacer circular información contra el actual ejecutivo, y todo por no tratarse de información veraz ni contrastada. El cuarto poder. Por si alguien piensa que me lo estoy inventando, no es así. Lo de la censura del gobierno actual lo dicen el ABC, La Razón, El Mundo, el tertulianos y presentadores de radio y televisión, se dice en Twitter, WhatsApp, en YouTube. ¿Necesitáis más pruebas? Miles de periodistas de medios conservadores se quejan de no poder ejercer libremente su profesión por las acciones del gobierno contra ellos, que ha llegado incluso a la agresión física. Tenemos pruebas de esto. Vean los obstáculos a los que se enfrenta un periodista del Mundo para realizar su trabajo crítico contra el gobierno. Son imágenes grabadas ayer. Son muy duras. Ahí ven al redactor intentando trabajar. ¿Creen que ese gato aparece ahí por casualidad? Es un agente al servicio del gobierno. No contento con eso, el gobierno también actúa contra los votantes de la derecha. Miren a este votante de Vox intentando leer un artículo de Jorge Bustos en El Mundo. No hay duda, este gobierno nos tiene la boca bien tapada. Y esto es todo. Si tienen alguna queja de mi programa, pueden mandar un mail a la dirección que hemos apuntado en una hoja dentro de un Kleenex. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la espina dorsal, el corazón de algo que no comprarán pues nunca ha estado en los mercados. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos. Y yo que pensaba que el rap no era lo mío. Pero claro, oyes a Tony Cantó y se te quitan casi todos los complejos. Tony Cantó es verdad que es una especie de Leonardo da Vinci, pero al revés. Es una suerte de gafe multidisciplinar que lo mismo te destroza un rap, que te hunde un partido o que rompe los espejos cuando se mira por guapo o por desmedido. Sus marcas son difíciles de igualar, ¿eh? Dejó a UPyD en 0 escaños en 2015 y está dispuesto a hacer lo mismo con Ciudadanos, de 57 a 10 escaños. No es una mala marca, Tony. Démosle algo de tiempo y tuit a tuit va a terminar consiguiéndolo. El malfario del portavoz de Ciudadanos solamente es comparable al de Kenny en South Park. ¡Oh, Dios mío! Tony Cantó tuiteó una nueva pendejada. ¡Oh, Dios! Estamos hundidos en las encuestas. Por eso hoy más de uno se ha llevado una alegría cuando ha visto este titular. Tony Cantó, el político de Ciudadanos mejor valorado por los votantes de Vox. Al parecer, la web Electomanía ha realizado un sondeo para dirimir qué político de Ciudadanos está haciendo mejor papel durante la crisis del coronavirus. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que los votantes de Vox se han decantado en su mayoría por Tony Cantó. ¡Oh, Dios mío! Tony Cantó, ídolo de Vox.
elegido por los mismos que señalan que Bertín Osborne tiene cualidades vocales por encima de Pavarotti y que tiene cualidades intelectuales por encima incluso de las alcachofas. Bien, votantes de Vox. Los demócratas de este país andan dando palmas con las orejas. ¿A qué esperas para pasarte a Vox? ¡Vamos, Tony! Que regalan mascarillas agujereadas con la bandera de España y en un par de legislaturas el partido de Abascal pues volvería a ese basurero de la historia del que nunca deben salir los enemigos de la democracia. ¡Venga, Tony! Haz algo, recuerda que no hay dos sin tres. Si no lo haces por Ciudadanos ni por vos, hazlo por las mujeres a las que has insultado tantas veces. Hazlo por los cerebros que has abochornado con tu verborrea. Hazlo por las dignidades que has ofendido por tus comentarios. Ay, siempre tan de aquella manera. Además, estoy convencido de que el verde te sienta mejor que el naranja. Hasta mañana, desobedientes.